¿Qué es la vida? ¿Un proyecto cuidadosamente diseñado o una batalla sin tregua? Ortega y Nietzsche, dos gigantes del pensamiento, nos ofrecen respuestas que podrían cambiar para siempre nuestra forma de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Bienvenidos a Filosofía Desatada, donde desgranamos las ideas que han moldeado nuestra historia y que todavía nos interpelan hoy. En este vídeo, exploraremos el fascinante duelo entre el proyecto vital de Ortega y la voluntad de poder de Nietzsche. Dos perspectivas que, aunque profundamente conectadas, marcan caminos radicalmente distintos. Para crear este contenido, hemos revisado textos clave de ambos pensadores y analizado cómo sus ideas dialogan y chocan entre sí, buscando desentrañar el núcleo de sus filosofías. Es un trabajo que combina rigor y claridad, diseñado para acercar estas reflexiones a todos, desde lectores casuales hasta amantes de la filosofía más profunda. Acompáñanos en este viaje para descubrir si nuestra vida es un rascacielos que se construye paso a paso, o una lucha constante por no caer al abismo. Y si disfrutas de este tipo de contenido, considera suscribirte al canal. Cada semana traemos debates y reflexiones que no dejarán indiferente a tu mente inquieta. ¡Comencemos! Filosofía desatada. La vida, según Nietzsche, no es un estado fijo ni una meta alcanzable. Es un flujo continuo, una danza perpetua de fuerzas en tensión. En el centro de esta visión está su concepto clave, la voluntad de poder. Pero, ¿qué significa realmente esta idea? No es, como a veces se malinterpreta, una simple ambición de dominar o un deseo egoísta de someter a otros. Para Nietzsche, la voluntad de poder es el impulso fundamental que define toda existencia, desde la naturaleza hasta el ser humano. Imaginemos un río. Su corriente no fluye porque tenga un destino concreto, sino porque es su naturaleza moverse, expandirse, superar obstáculos, erosionar lo que encuentra a su paso y, en el proceso, transformarse. Así es la voluntad de poder, un impulso constante por crecer, superarse y trascender los propios límites. Para Nietzsche, esto no solo ocurre en los grandes actos heroicos, sino en los aspectos más cotidianos de la vida. Es el esfuerzo de un artesano por perfeccionar su obra, el deseo de un científico por descubrir lo desconocido, o incluso el acto de un abuelo enseñando a su nieto algo valioso. Esta idea también redefine cómo entendemos el significado del éxito y del fracaso. Nietzsche no mide la vida por la acumulación de logros, sino por la intensidad con la que se vive. Vivir bajo la voluntad de poder implica abrazar la lucha, enfrentarse al sufrimiento y a la incertidumbre con valentía, porque en ese enfrentamiento reside la verdadera grandeza. Para él, la vida es un campo de batalla donde lo importante no es ganar, sino luchar con nobleza. Uno de los conceptos más famosos que surge de esta filosofía es el del superhombre, Übermensch. Nietzsche lo describe como alguien que encarna plenamente la voluntad de poder. No se somete a valores heredados ni teme al juicio de los demás, sino que crea sus propios valores, guiado por la fuerza de su espíritu. Aquí es donde la voluntad de poder se vincula con otra de sus ideas más desafiantes, el eterno retorno. Nietzsche nos invita a imaginar que cada decisión, cada acto, se repetirá infinitamente. La pregunta entonces no es si la vida tiene un propósito final, sino si vivimos de una manera que aceptaríamos repetir eternamente. Para entender esta visión, pensemos en figuras como Leonardo da Vinci. No solo fue un pintor excepcional, sino un inventor, un anatomista, un ingeniero, alguien que desbordó los límites de su tiempo y exploró cada rincón de su potencial humano. En cada obra suya vemos la voluntad de poder en acción, no como una ambición de gloria, sino como un impulso creativo imparable, un desafío constante a las barreras del conocimiento y las técnicas. Esta perspectiva también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. ¿Cómo aplicamos la voluntad de poder a nuestras decisiones? Quizás se trata de enfrentarnos a esos proyectos que siempre hemos postergado, de aprender algo nuevo, de atrevernos a hacer aquello que sabemos que nos desafiará. Nietzsche nos invita a vivir de tal manera que, cuando miremos hacia atrás, podamos decir, sí, volvería a hacerlo todo igual, con sus éxitos y sus fracasos, porque en cada momento estuve vivo en el sentido más pleno. Sin embargo, este enfoque no está exento de controversia. Al romper con las visiones tradicionales de la moral y la religión, Nietzsche propone un terreno donde cada individuo debe encontrar su propio camino sin garantías ni puntos de referencia externos. Para muchos,
Esta libertad puede ser vertiginosa, incluso aterradora. Pero para Nietzsche es precisamente en ese vértigo donde reside la posibilidad de trascender y encontrar un sentido auténtico. La voluntad de poder entonces no es solo una filosofía para leer en libros, sino una invitación a replantear cómo vivimos. ¿Aceptamos los desafíos como oportunidades para crecer o los evitamos? ¿Nos conformamos con los valores que otros nos han dado o nos atrevemos a crearlos nosotros mismos? Estas preguntas son las que Nietzsche nos lanza desde las páginas de sus textos, y son también las que nos preparan para entender cómo Ortega respondería desde una perspectiva completamente distinta. Para Ortega y Gasset, la vida no es una lucha frenética como la que propone Nietzsche, sino una obra en construcción. Cada uno de nosotros, según él, es un arquitecto que, consciente de sus limitaciones y posibilidades, diseña y edifica su proyecto vital con un trozo a la. Esta idea, profundamente enraizada en su filosofía, encuentra su expresión más conocida en la frase: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Con estas palabras, Ortega nos recuerda que nuestra existencia no ocurre en el vacío, sino que siempre está entrelazada con el contexto en el que vivimos. Imaginemos a un arquitecto que recibe un terreno irregular, con piedras y desniveles. No puede ignorar esas características, pero tampoco puede dejar que lo definan completamente. Lo que hace es trabajar con ellas, adaptarse y, a la vez, imponer su visión para crear algo único. Así entiende Ortega nuestra vida. No podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas y qué construimos a partir de ellas. Cada elección que hacemos, cada paso que damos, contribuye a diseñar nuestro proyecto vital. A diferencia de Nietzsche, para quien la vida es movimiento puro, Ortega introduce la idea de planificación. La vida no es simplemente algo que sucede, es algo que debemos construir con intención. Pero esta construcción no es arbitraria. Ortega insiste en que debemos reconocer y aceptar nuestras circunstancias, porque es desde ahí, desde esa realidad concreta, donde comienza toda acción significativa. Este enfoque es, en cierto sentido, más moderado que el de Nietzsche, pero también más pragmático. Un ejemplo claro de este pensamiento puede encontrarse en cómo enfrentamos los grandes cambios en la vida, como la jubilación. Para muchos hombres, dejar atrás años de trabajo puede sentirse como perder una parte esencial de su identidad. Pero Ortega nos invitaría a ver este momento como una oportunidad para rediseñar el proyecto vital, explorar intereses postergados, dedicar tiempo a la familia o incluso desarrollar nuevas habilidades. No se trata de lamentar lo que se ha perdido, sino de construir algo nuevo a partir de las circunstancias presentes. Otro aspecto interesante del proyecto vital es que no se trata únicamente de decisiones individuales. Ortega era muy consciente de que nuestra vida está influida por la sociedad en la que vivimos, por las tendencias culturales, económicas e históricas. Sin embargo, en lugar de ver esto como un obstáculo, lo consideraba una parte integral del proyecto. Así como un arquitecto diseña un edificio que se integra en un entorno urbano, nosotros también debemos construir nuestras vidas teniendo en cuenta el contexto social en el que nos encontramos. Ortega también se distancia de Nietzsche al insistir en la importancia de la razón. Si bien reconocía el valor de la pasión y la intuición, creía que la vida debía estar guiada por una reflexión constante. No basta con dejarse llevar por impulsos. Necesitamos pensar, planificar y tomar decisiones conscientes. Este enfoque racional no busca eliminar la emoción, sino integrarla de manera que fortalezca nuestro proyecto vital. La metáfora de la construcción nos ayuda a entender cómo Ortega veía el proceso de vivir. La vida no es un edificio terminado, sino una obra en constante evolución, al igual que un arquitecto que revisa sus planos, ajusta sus diseños y responde a los desafíos del terreno. Nosotros también debemos estar dispuestos a adaptarnos y a reinventarnos cuando sea necesario. Y, al igual que en la arquitectura, la clave no está solo en el resultado final, sino en el proceso mismo de creación. Para Ortega, vivir plenamente significa tomar el control de nuestra vida, no como una imposición autoritaria, sino como un acto de creatividad y responsabilidad. A través de esta perspectiva, Ortega nos ofrece una visión de la existencia que es profundamente humana y accesible. Somos constructores, no solo espectadores de nuestra propia vida, y aunque no siempre podamos controlar las circunstancias, siempre podemos decidir qué hacer con ellas. Cuando Ortega y Gasset se acercó por primera vez a la obra de Nietzsche, encontró en sus páginas una energía arrolladora, una afirmación apasionada del individuo y de su capacidad para superar cualquier límite. Nietzsche,
Con su crítica feroz a la moral tradicional y su exaltación de la voluntad, ofrecía una filosofía vibrante, casi eléctrica, que resonaba profundamente en el joven Ortega. Sin embargo, con el tiempo, Ortega desarrolló una relación más compleja con el pensamiento de Nietzsche. Lo admiró, lo estudió y al mismo tiempo se permitió criticarlo con agudeza. Ortega reconoció en Nietzsche un maestro que rompió moldes, alguien que supo señalar los problemas de una sociedad atrapada en valores decadentes. La idea de que el individuo debe asumir un papel central en la construcción de su vida fue, sin duda, una de las lecciones más importantes que Ortega tomó de Nietzsche. Pero, mientras Nietzsche proclamaba una ruptura radical con las estructuras tradicionales, Ortega buscaba algo diferente. No quería dinamitar el terreno, sino construir sobre él. Para Ortega, la destrucción por sí sola no bastaba. Era necesario un proyecto claro, un plan que diera sentido a esa libertad recién ganada. Una de las críticas más destacadas de Ortega hacia Nietzsche es que la filosofía del alemán, aunque poderosa, a menudo carece de un marco estructurado que permita a las personas aplicarla en la vida cotidiana. Nietzsche habla del superhombre, de superar los valores establecidos, pero no ofrece un camino claro para llegar allí. Ortega, en cambio, creía que la vida requería algo más que inspiración. Necesitaba planificación, razón y un sentido práctico. En sus propias palabras, la vida humana es un diálogo entre lo que queremos ser y las circunstancias en las que nos encontramos. Esta visión le llevó a desarrollar su idea del proyecto vital. Como ya hemos explorado, imaginemos por un momento que Nietzsche y Ortega fueran chefs en la misma cocina. Nietzsche, con su estilo radical, tira los ingredientes al aire, desarma las recetas tradicionales y crea un plato que desafía todas las convenciones. Su comida es intensa, sorprendente, pero también caótica, difícil de replicar. Ortega, por otro lado, recoge esos mismos ingredientes, los examina con calma y los combina siguiendo una receta más equilibrada, adaptada al paladar de su tiempo. El resultado no tiene la explosividad de Nietzsche, pero ofrece una experiencia más duradera y, sobre todo, más accesible. Esta diferencia de enfoque también se refleja en la relación de ambos con la razón. Nietzsche era profundamente crítico con la racionalidad como herramienta central de la vida humana, considerando que muchas veces nos limita y nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Ortega, en cambio, veía la razón como un instrumento esencial para comprender y transformar nuestras circunstancias. Para él, la reflexión y la planificación no son enemigas de la vitalidad, sino sus aliadas. En este punto, Ortega se aparta significativamente de Nietzsche, pues entiende que una vida completamente desestructurada corre el riesgo de volverse estéril. Sin embargo, estas divergencias no significan que Ortega rechazara por completo a Nietzsche. Más bien lo reinterpretó, llevándose lo mejor de su pensamiento y adaptándolo a su propio contexto. Mientras que Nietzsche escribía para sacudir los cimientos de la Europa del siglo XIX, Ortega estaba preocupado por ofrecer soluciones prácticas a los desafíos del siglo XX, especialmente en una España que buscaba modernizarse sin perder su identidad. El legado de Nietzsche fue, para Ortega, como un río caudaloso, poderoso, pero difícil de navegar. Ortega tomó de ese río las aguas más limpias, las canalizó y construyó un puente para cruzarlo. Este puente es su proyecto vital, una idea que, aunque inspirada en el vitalismo de Nietzsche, busca aportar orden y dirección a la vida. Al final, Ortega no es un simple discípulo de Nietzsche ni tampoco su antagonista. Es un pensador que supo reconocer la grandeza del filósofo alemán, pero que también tuvo el coraje de señalar sus límites. Y es precisamente en esta relación, entre la inspiración y la crítica, donde encontramos una de las claves más fascinantes de su filosofía. Ambos, a su manera, nos invitan a reflexionar sobre qué significa vivir plenamente, pero cada uno nos ofrece herramientas diferentes para hacerlo. Ortega nos muestra que incluso el pensamiento más radical puede ser transformado, refinado y puesto al servicio de una visión más equilibrada de la existencia. Cuando enfrentamos las ideas de Ortega y Nietzsche, nos encontramos con un duelo fascinante, casi como si observáramos dos atletas enfrentándose en disciplinas completamente diferentes. Nietzsche es el boxeador incansable, que lanza golpe tras golpe, sin preocuparse por el orden o la estrategia, confiando en la intensidad de cada movimiento. Ortega, en cambio, es el maratonista que planifica cada paso, midiendo su energía y construyendo un ritmo que le permita llegar a la meta con consistencia. Ambos compiten en el mismo terreno de la existencia,
pero sus enfoques no podrían ser más distintos. Para Nietzsche la vida es un combate, su vitalismo gira en torno a la superación constante, a la idea de que el individuo debe desafiar no solo a la sociedad, sino también a sus propios límites. Este desafío, que él describe como la voluntad de poder, no tiene un destino fijo. Es un impulso constante que da sentido a la existencia en el acto mismo de superar. Nietzsche rechaza cualquier tipo de estructura predefinida, desde la moral tradicional hasta las expectativas sociales. Para él, la vida no tiene un propósito externo, y es el individuo quien debe crear su propio significado, incluso si eso implica caminar en soledad. Ortega, por otro lado, no niega la importancia de la individualidad, pero su visión es menos explosiva y más reflexiva. Para Ortega, la vida no es solo un flujo de energía, sino un diálogo constante entre el yo y sus circunstancias. Si Nietzsche nos dice que debemos destruir los límites para alcanzar nuestra grandeza, Ortega nos recuerda que esos límites son, a menudo, la base sobre la cual construimos algo duradero. Su concepto de proyecto vital refleja esta idea. Vivir no es lanzarse al caos, sino encontrar un equilibrio entre lo que queremos ser y lo que el mundo nos permite hacer. Un punto clave de divergencia es cómo ambos ven la relación entre el individuo y la sociedad. Nietzsche era profundamente crítico con la masa, a la que veía como un obstáculo para la grandeza individual. En su filosofía, la sociedad tiende a imponer valores mediocres, diseñados para mantener el orden, en lugar de fomentar la excelencia. Ortega, aunque compartía cierto escepticismo hacia las masas, tenía una visión más conciliadora. Creía que el individuo debía interactuar con su entorno social, no para someterse a él, sino para aprovecharlo como parte de su proyecto vital. La sociedad no es el enemigo, es un campo de acción donde el individuo puede desplegar su creatividad y planificación. El papel de la moral también marca una diferencia fundamental. Nietzsche no solo rechaza la moral tradicional, sino que la ve como un lastre, un conjunto de reglas diseñadas para sofocar la voluntad de poder. Para Ortega, la moral no es algo que deba ser destruido, sino reinterpretado. La ética, según Ortega, es parte del diálogo entre el individuo y sus circunstancias, un marco que ayuda a orientar las decisiones y a construir una vida significativa. Un ejemplo práctico puede ayudarnos a entender esta diferencia. Pensemos en un hombre enfrentando un gran desafío, como superar una enfermedad grave o afrontar una crisis personal. Nietzsche le diría: rompe tus cadenas, enfrenta el sufrimiento como un guerrero y encuentra tu poder en la lucha. Ortega, en cambio, le susurraría: reconoce tu circunstancia, acepta lo que no puedes cambiar y, desde ahí, construye un camino hacia adelante. En ambas perspectivas hay valor, pero también hay riesgos. El enfoque de Nietzsche puede ser inspirador, pero a veces excesivamente solitario y exigente. El de Ortega, aunque más equilibrado, puede parecer menos heroico. En última instancia, la batalla entre vitalismo y voluntad de poder no es una cuestión de elegir un ganador. Ambos filósofos nos ofrecen herramientas valiosas para entender y enfrentar la vida. Nietzsche nos invita a la acción, al desafío, a no conformarnos nunca con lo que nos han impuesto. Ortega, por su parte, nos recuerda que esa acción necesita dirección, que la vida no se sostiene solo con impulsos, sino con una visión a largo plazo. Este duelo conceptual, lejos de ser una oposición irreconciliable, es un diálogo que sigue vivo. Nos plantea preguntas fundamentales. ¿Vivimos como boxeadores, luchando cada día sin mirar atrás? ¿O como maratonistas, midiendo cada paso en busca de un horizonte? Tal vez la respuesta no esté en elegir uno u otro, sino en aprender de ambos, combinando la intensidad de Nietzsche con la sabiduría estratégica de Ortega. Al final, la batalla no es entre ellos, sino dentro de nosotros. Las ideas de Ortega y Nietzsche no son solo conceptos abstractos para reflexionar desde la distancia. Son herramientas poderosas que podemos llevar a nuestra vida cotidiana. Ambos pensadores nos ofrecen perspectivas complementarias para enfrentar los desafíos de la existencia, desde las decisiones más importantes hasta los momentos más simples. Imaginemos la historia de un hombre que, tras décadas de trabajo, enfrenta una crisis, ha perdido su empleo. A los 60 años, siente que su identidad, construida en gran parte en torno a su carrera, se tambalea. La pregunta que lo atormenta es: ¿y ahora qué? Aquí es donde las filosofías de Nietzsche y Ortega pueden iluminar caminos diferentes pero igualmente útiles. Por un lado, Nietzsche nos recordaría que el fin de una etapa no es una derrota,
sino una oportunidad para reinventarnos. La voluntad de poder implica enfrentarse al sufrimiento no como una desgracia, sino como una oportunidad para crecer y descubrir nuevas fuerzas. Este hombre podría canalizar su energía hacia un nuevo desafío, explorando terrenos que antes no había considerado. Tal vez se aventure a aprender algo nuevo, a emprender un proyecto que siempre había pospuesto, o incluso a redefinir lo que significa el éxito para él. Nietzsche le diría: no temas al cambio, úsalo como un trampolín para superar tus límites. Por otro lado, Ortega ofrecería una perspectiva más metódica. Le invitaría a reflexionar sobre sus circunstancias, a reconocer los recursos con los que cuenta y a trazar un plan que le permita reconstruir su proyecto vital. Tal vez este hombre descubra que su experiencia y conocimientos pueden ser una base sólida para empezar algo propio. Como mentor o consultor, Ortega le diría: acepta la realidad de donde estás, pero recuerda que siempre puedes construir algo nuevo desde aquí. Esta combinación de perspectivas es especialmente valiosa porque nos ayuda a enfrentar la vida con valentía y con dirección. La filosofía de Nietzsche nos impulsa a actuar, a no quedarnos paralizados por el miedo o la incertidumbre. Nos enseña que la grandeza no está reservada a los jóvenes o a los héroes legendarios, sino a cualquiera que se atreva a vivir con intensidad. Mientras tanto, la filosofía de Ortega nos recuerda que la acción sin reflexión puede ser como construir un castillo sobre arena. Necesitamos un proyecto, un mapa que nos guíe a través del terreno incierto de nuestras circunstancias. Esta mezcla de audacia y planificación puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Pensemos en las relaciones, por ejemplo. Nietzsche nos invitaría a liberarnos de dinámicas tóxicas, a no aceptar menos de lo que merecemos y a ser auténticos en nuestras conexiones con los demás. Ortega, en cambio, nos diría que las relaciones también son un proyecto que requiere esfuerzo, compromiso y adaptación a las circunstancias. Ambos enfoques, combinados, nos ayudan a construir vínculos más significativos y equilibrados. En el ámbito de la salud, la voluntad de poder nos inspira a no resignarnos ante las limitaciones físicas o los problemas que llegan con la edad. Nos anima a luchar por mantenernos activos y a encontrar satisfacción en superar pequeñas metas diarias. Al mismo tiempo, el proyecto vital de Ortega nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestras circunstancias, evitando caer en esfuerzos desmedidos que puedan sabotear nuestro bienestar. Se trata de encontrar el equilibrio entre la energía de Nietzsche y la prudencia de Ortega. La jubilación, un momento crucial para muchos hombres, también puede ser reinterpretada a la luz de estas filosofías. En lugar de verla como el fin de una etapa, Nietzsche nos empuja a verla como el inicio de una nueva aventura, mientras que Ortega nos ayuda a diseñar esta etapa con claridad y propósito. Podríamos, por ejemplo, dedicar tiempo a aprender un idioma, a escribir nuestras memorias o a participar en actividades comunitarias que enriquezcan nuestra vida y la de los demás. Ambos pensadores nos enseñan que la vida no se detiene mientras haya voluntad y visión. Nietzsche nos recuerda que somos capaces de cosas extraordinarias cuando nos atrevemos a abrazar el caos y a enfrentarnos al abismo. Ortega, en cambio, nos guía para que esas luchas tengan sentido, para que el esfuerzo se traduzca en algo que nos llene y nos trascienda. Juntos nos ofrecen una brújula para navegar las aguas turbulentas de la existencia. Y al final, nos dejan con una lección esencial. La vida no es un estado, es un camino que se recorre día a día, con audacia y con propósito. A lo largo de este viaje, hemos explorado dos maneras poderosas de entender la vida. Para Nietzsche, la existencia es una lucha, un desafío continuo que nos invita a romper barreras y descubrir nuestra grandeza. Para Ortega, la vida es un proyecto, una obra en construcción que nos exige reflexión, planificación y compromiso. Dos titanes del pensamiento que, aunque diferentes, convergen en un punto esencial. La vida no es algo que nos sucede, es algo que hacemos. Entonces, ¿es nuestra vida una lucha o un proyecto? La respuesta no está en elegir entre Nietzsche y Ortega, sino en comprender que ambos nos ofrecen herramientas valiosas. Hay momentos en los que necesitamos la audacia nietzscheana, esa chispa que nos impulsa a dar un salto al vacío, a enfrentarnos al caos con valentía, y hay otros en los que el enfoque de Ortega, sereno y metódico, nos ayuda a construir un camino firme en medio de la incertidumbre. Entre estos dos gigantes, el puente que une sus ideas eres tú. La vida no nos da instrucciones,
pero sí nos da posibilidades. Podemos planificar nuestros pasos como Ortega y al mismo tiempo abrazar la lucha como Nietzsche, sabiendo que en esa combinación reside nuestra fuerza. Cada día es una oportunidad para preguntarnos, ¿qué quiero construir y qué estoy dispuesto a enfrentar? Espero que este vídeo te haya ofrecido no solo respuestas, sino también nuevas preguntas, nuevos caminos que explorar. Si te ha inspirado a ver la vida desde una perspectiva diferente, considera suscribirte a Filosofía Desatada, donde cada semana seguimos desentrañando las grandes ideas que nos ayudan a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Y recuerda, la vida no es un destino final, es un viaje que tú mismo trazas, con coraje y propósito a cada paso que das. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura filosófica.